pensando mucho en este fin de semana, si en realidad, a ver, los gremios que están peleando tanto para poder no perder tanto el poder adquisitivo que tenían, debido a la inflación que se viene realmente, están, a ver, haciendo lo correcto. Porque a veces cuando uno piensa y empieza a tratar todo el tema, se da cuenta de una cosa. Mire, le voy a decir lo que me parece a mí, después usted saque sus propias conclusiones. El dólar se fue a 40. Dice, uy, el gobierno no lo supo manejar al dólar. Para mí, el dólar se fue a 40 porque el gobierno y el Fondo Monetario Internacional querían que se vaya a 40. ¿Y sabe por qué? A ver, ¿cómo se hace para sacarle plata a la gente sin que la gente se dé cuenta? De la siguiente manera, se genera una inflación, se genera un dólar caro para que esa inflación trascienda, es decir, pase, y de esa manera los que están peleando el 25% terminan perdiendo un 20%. ¿Por qué? Porque la inflación de fin de año termina siendo de un 40%. Mire qué fácil que es sacarle la plata a la gente sin que la gente se dé cuenta. Es decir, no voy a reducir los sueldos, no, le voy a sacar el poder adquisitivo. ¿Y cómo se lo saco? De la siguiente manera, a ver, ¿por qué Marcos Peña estaba tranquilo, decía que todo iba a solucionarse, y el mismo Luis Caputo, que había una corrida que se iba a 40, estaba en las playas de Brasil con la señora veraneando? ¿Por qué? Porque dijo, llegué a mi objetivo. El tema era que estuviera a 40 para que hubiera una inflación, la que vamos a tener de aquí en adelante, y no termine siendo, a ver, una inflación anual de un 30 o un 28%, sino de un 42 o un 45%. De esa manera le estoy reduciendo a la gente la plata. Estoy reduciendo el poder adquisitivo de la gente igual, sin decir que, a ver, que voy a congelar, que no le voy a dar los aumentos correspondientes, sin nada de eso. Cuando usted aumenta la inflación, ¿no es cierto?, le saca plata a la gente, ya directamente está haciendo ese ajuste que usted está necesitando. Es el ajuste que buscaba el gobierno. Entonces, no es que a la gente se le fue el dólar, no. A la gente no se le fue el dólar, al gobierno no se le fue el dólar. El gobierno llevó el dólar a ese lugar. Eso es lo que hizo el gobierno. ¿Y por qué llevó el dólar a ese lugar? Porque justamente tenía que reducir su poder adquisitivo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Si la inflación llegaba a ser un 28 o 30%, más de uno de los gremios había tenido un 25%. Y algunos estaban peleando una famosa cláusula gatillo, es decir, que se iba actualizando. ¿Cómo puedo hacer para que esa persona pierda poder adquisitivo? Y tengo que levantar el dólar, porque si levanto el dólar, se levanta toda la inflación y ahí logro que usted pierda poder adquisitivo. ¿Me entiende cómo le quiero decir? Entonces, hoy los gremios no sé cómo van a hacer, porque hoy un gremio tiene que ir a pelear a lo mejor un aumento del 20%. Ahora, a mediados de año. Es decir, en estos momentos, en septiembre. Porque vamos a hacer un ejemplo, camioneros, arregló un 25%, que lo va a terminar de cobrar a fin de año, porque era escalonado. Pero la inflación ya se lo comió a ese 25% y va a lo mejor por un 20 o un 18% más. Es decir, que el camionero está perdiendo un 18%. Mire cómo le reduje el sueldo a un empleado sin necesidad de decirle que le iba a bajar el sueldo. Otra medida que se tomó en estos días: 140.000 jubilados que cobraban un anexo por esa famosa reparación histórica, desde el mes que viene, octubre, no lo van a cobrar más.
Es decir, que esa persona que a lo mejor duplicaba el sueldo por ese tema de la reparación histórica, de la que le habían directamente agregado un importe a su sueldo para ir descontando esa deuda que tenían con los jubilados, se acabó, no lo tiene más. Es decir, que un jubilado que a lo mejor juntaba 10.000 pesos, desde el mes que viene va a volver a la mínima y va a juntar 5.000 pesos. También le achicaron a los jubilados. Es decir que, a ver, ¿cómo no el Fondo Monetario Internacional le va a dar la plata a Macri? ¿Cómo no se la va a dar si ya Macri le está solucionando todo lo que el Fondo Monetario le está pidiendo? Esta es la realidad de las cosas. Está bajando los sueldos de los empleados, está bajando a los jubilados lo que van a cobrar y está haciendo la reducción. Y acá me planto con eso. ¿Por qué? Porque yo quiero saber la reacción de los gobernadores. Porque acá también es fundamental para el Fondo Monetario Internacional que se apruebe las medidas del presupuesto del año que viene. ¿Y quiere que le diga una cosa? Los gobernadores, salvo 2 gobernadores, los voy a nombrar, no van a esa reunión. Uno es el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lichi, y el otro es el gobernador de San Luis, Rodríguez Sá. Es decir, a ver, son los únicos 2 que le dijeron no, nosotros no te vamos a aprobar. Los otros gobernadores, todos, peronistas, radicales, socialistas, del partido que sean, van a ir a esa reunión y van a terminar obligándolos a los diputados y senadores a votar un presupuesto que va a ser el ajuste más grande que tuvimos todos los argentinos. Acuérdese lo que le digo, el ajuste más grande de lo que tuvimos todos los argentinos. Que va a ocurrir, a ver, ya en estos meses, pero que se va a acrecentar en el 2019. Aumenta la yerba, aumenta el pan, aumenta la leche. Todos los productos primarios ya están aumentando. Algunos un 17, otros un 18, otros un 20 y otros un 25%. Todo aumenta, todo. Y usted va a cobrar un 20%, un 18% menos de sueldo de lo que tendría que pelear un gremio. Por eso a veces cuando me dicen los gremios están apoyando a los empleados, ¿hasta qué punto están apoyando? Porque hoy la CGT, ese famoso triunvirato, tendría que, plantarse y decir, no se trabaja, vamos a suponer, hasta que el gobierno no nos actualice, por lo menos, una diferencia de un 15% de lo que cualquier gremio ha peleado, por lo menos tener un 30%. Acuérdese que muchos gremios arreglaron por el 15% a principio de año. ¿Se acuerda que algunos gremialistas habían arreglado con el gobierno ese 15%, cuando otros pelearon un poco más? Mira, a los universitarios le van a dar el 20, 22, 24, dentro de eso, no me acuerdo bien ahora. Y están contentos, y lo van a apoyar. Y ya algún sector de los universitarios dijeron que sí. Les aviso a los universitarios, que la inflación va a ser del 40, 42 o 45, y que con un 22 o 24 como le están dando, lo único que hacen es perder el resto de lo que va a haber de inflación. Es decir, hoy cuánto tendría que pedir los universitarios, los docentes universitarios, hoy cuánto tendrían que pedir. Y por lo menos un 35%. Que la pérdida sea mucho más chica. Y encima con sueldos como tienen los universitarios, que son los más bajos de todos. Es decir que igualmente perderían, pero en este caso van a perder mucho más. Pero ¿qué pasa? Cuando usted empieza a pelear y un gobierno le ofrece el 12% o el 15% y usted saca el 24%, parecería como que usted
hizo un logro. Usted gremialista hizo un logro. No hizo ningún logro porque sabe lo que pasa, la inflación va a estar al 42 o 45%. Entonces no hizo logro. Para nada. El empleado va a seguir estando en las mismas condiciones o peor por la gran inflación que va a haber. Es decir, que su poder adquisitivo va a ser peor. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ve que fácil que para un gobierno. Por eso, hace unos días salió a decir el presidente, ojo, porque se calmó un poco la tormenta, pero vio cómo son las tormentas, ¿vio? Se calman y por ahí da vuelta el viento, entonces la trae de vuelta la tormenta, y ya cuando la tormenta vuelve de vuelta, vuelve con más fuerza, ¿vio? Y se puede llegar a seguir levantando. ¿Qué quiere decir esto? Que si no le dan los números para achicar al gobierno esa pérdida que va a tener el empleado, esa pérdida que va a tener el jubilado, puede llegar a levantar un poco más el dólar, para que la inflación sea mucho más. Y ahí hacer la diferencia, como se diría, de lo que el gobierno quiere achicarle al empleado. De esta manera, a ver, ¿qué perspectiva tiene el gobierno? Tiene la perspectiva de secar la plaza de plata, entonces la gente va a consumir menos, entonces supuestamente la inflación tendría que tener una recesión y como no la va a tener, por lo menos un estancamiento de no aumento y de no inflación. Entonces, en ese momento, creo yo, puede ser la carta de presentación para un 2019 con un Cambiemos que me parece que está muy deteriorado y que ya algunos medios tradicionales que estaban con el gobierno empezaron a buscar algún otro candidato que pueda ser el referente de ellos. Hay dos que están dando vuelta por todos los canales, que pueden ser los que puedan responder a esos medios, entonces ya empezar la campaña con otro candidato. Porque, a ver, con todo el ajuste y toda la crisis que va a tener que pasar el gobierno de Mauricio Macri, me parece que ya la reelección está cada vez más lejos, por un lado, y los candidatos que podrían haber estado un poco más fuerte, como María Eugenia Vidal o si no Larreta, me parece que se han debilitado por muchos hechos que están ocurriendo. Bueno, lo de la Vidal, bueno, de dónde salió la plata de todos los aportantes truchos, Larreta con muchos problemas dentro de la ciudad, porque el caos que está dentro de la capital es muy, muy complicado, por algunas obras un poco risueñas, como esa pileta virtual, porque no había pileta, donde se hace una cosa así, a la gente le parece que le están tomando el pelo, ¿vio? Una maqueta y bueno y un color azul en un lugar como haciendo de ver que es una pileta y no es nada, era virtual. Exactamente 9:17